mundo. La verdad es que se hace a veces difícil hacer cobertura, reseñar y analizar tantas situaciones que de una u otra manera inciden en nuestras vidas. Lo que vamos a revisar hoy, pues tiene que ver con este conflicto ya de mucho tiempo en Siria, pero en la escalada, particularmente de violencia de los últimos días, es lo que con Gabriel Ventasgal, como periodista especializado en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente y en el conflicto de Medio Oriente, pues con él vamos a tratar de entender por qué. Y permítame que ponga en contexto, Leo, de Euronews, entre otros medios que están reseñando, que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, informó que además de los casi 750 civiles asesinados, principalmente en tiroteos a corta distancia, también murieron 125 miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y cerca de 150 militantes de grupos armados afiliados a Assad. El monitor de guerra también añadió que la electricidad y el agua potable fueron cortadas en amplias zonas alrededor de la ciudad costera occidental de Latakia. Los enfrentamientos que estallaron el jueves marcaron una importante escalada en el desafío al nuevo gobierno en Damasco, 3 meses después de que los insurgentes tomaran el poder tras la dramática destitución de Assad, quien, por cierto, recuerden ustedes que se asiló en Rusia. Rusia, bueno, esto también habría que revisarlo con nuestro invitado, pues ha asumido un papel un poco ambiguo. Así que con él vamos a entender, a tratar de entender mejor esta situación. Bienvenido, buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal, Gladys? Un placer. Si te parece bien, empecemos con lo siguiente. Ajá. Eh, el imperio que tras la Primera Guerra Mundial dominó Siria y el Líbano fue Francia. Y la política en general de Francia fue intentar enfrentar a todos los clanes y las minorías étnicas en todo el lugar donde gobernó. Algo parecido hicieron los ingleses. Ahora, en la actualidad, lo que ocurre es que la distribución étnica Ujú, dentro de Siria es la siguiente. 11% al 13% son alawitas. Y los alawitas son una especie de chiitas, reconocidos como chiitas hace 100 años y apoyados por Irán y apoyados por Hezbollah, que ujú, también son chiitas. 10% son drusos. Drusos es una religión surgida en el siglo XI. Y 10% también son cristianos. Drusos cristianos apoyaban a los alawitas. Pero el resto de la población, alrededor del 60%, son musulmanes sunitas. Y ellos tenían 75 grupos militares diferentes. Los dos más famosos son ISIS, el Estado Islámico, y el segundo se llamaba Jabhat el-Nusra, que es el nombre de Al-Qaeda dentro de Siria. Al-Juliani, que es el presidente actual, o Ahmed Ashara, es un descendiente de, digamos, 80% Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda, 20% ISIS. Para terminar, este dato importante. Desde el año 70, desde diciembre del 70, gobernaba Siria la minoría alawita, con un alawita famoso llamado Hafez el-Assad, que después le entregó el poder a Bashar el-Assad. ujú. Debido a que Israel debilitó muchísimo a Irán y a Hezbollah, la oposición a Assad se animó, le organizó un golpe de Estado, lo sacó. Lo que estamos viendo ahora, Gladys, es la venganza de los sunitas a las Ujú. masacres que hizo Assad, y es por eso que el gobierno actual fomenta el ataque a civiles inocentes a alawitas. Wow, qué complejo, ¿ah? ¿Y dónde queda en toda esta historia el bienestar de la población, en definitiva el desarrollo de ese país y que, bueno, logre encontrar cierta normalidad, ¿no? Para poder hacer todo lo que se supone, además como individuos pretendemos en este tránsito físico. Lamentablemente tú sabes cómo funciona esto porque eres Mm. periodista profesional hace muchos años, hasta que no aparezcan imágenes que sacudan a la opinión pública, entonces no se movilizará los gobiernos occidentales para parar. Porque en general cuando entre musulmanes se matan o entre árabes se matan, no ocupa ningún tipo de titular en los medios de Entiendo. comunicación. Ujú. Imagínate entonces si este mismo evento que vemos hoy, 1.000 muertos aproximadamente en una sola jornada o en 2 días, eso hubiese ocurrido, por ejemplo, en Cisjordania o en la Franja de Gaza. Estamos de acuerdo que eso ocuparía el titular más importante del diario El País. Y sin embargo, poca gente habla sobre lo que está pasando en Siria.
Ujú. Pero todas estas lo que está pasando en Siria, como dices, bueno, ya es la venganza de los sunitas, pero ellos lograron derrocar a Assad justamente con estos grupos guerrilleros internos que fueron financiados también por Occidente, según entiendo. O sea que tampoco es que los ignora mucho. Sí, Occidente les entregó durante un tiempo algún tipo de material bélico, pero no todos. Los Ujú. principales financistas Ajá. pasados de este tipo de grupos fueron Turquía, que es el aliado de Ashara, y también, por supuesto, Qatar, que es el principal financista de estos grupos terroristas. Entonces, ellos reciben apoyo del radicalismo sunita, mientras que los chiitas eran defendidos por Irán y por Hezbollah y también cierta protección del imperio ruso. Es por eso que los alawitas se esconden en bases militares rusas o Assad se escapa a la madre Moscú. Ujú. Y Moscú está medio ambiguo también porque además tiene intereses, ¿no? En territorio, como dices tú, esas bases militares. Entonces, al final, bueno, ¿qué le Tú conviene a Rusia? piensa lo siguiente, si tú, Putin, has invertido 30.000 millones de dólares en asegurarte la permanencia de Assad en el poder y de pronto lo derrocan, ¿tú qué quieres? Cobrar la deuda. Y por lo tanto estás dispuesto a hablar con el nuevo gobierno si se comprometen a dejarte permanecer en las bases militares estratégicas del Mediterráneo y pagar la deuda. Ujú. Entonces, tampoco es que Rusia pueda hacer demasiado esfuerzo para mantener a Assad en el poder. Rusia tiene un conflicto gravísimo en Ucrania y no tiene la capacidad para poder invertir, ni la capacidad económica tampoco, de poder invertir para poder salvar a un aliado débil de por sí como era Assad. De hecho, se hablaba cuando se derrocó a Assad, que muchos además pues consideramos que era una oportunidad para finalmente transitar, ¿no? Por valores democráticos en ese país. Y algunos pues manifestaron desconfianza, también pues creo que todos, cuando veíamos el perfil, en este caso al Giuliani, ¿no? Como en representación de los sunitas, y que podía caer quizás ese país en algo peor. ¿Hacia dónde va Siria? De acuerdo ya también en este último episodio de violencia. Ay, amiga querida, has hablado como un occidental. Mm. Porque tu anhelo, tu aspiración es que se imponga algún tipo de democracia. Pero las democracias no se imponen, ya que el Medio Oriente no tiene dos factores que promueve la democracia. Uno es la Revolución Francesa, confiar en la naturaleza del ser humano y sus leyes. Cuando tú vives en el radicalismo islámico o en el Islam en general, la única ley que vale es la Sharia. Y lo segundo es, tiene que haber revolución industrial para que haya clase media y la clase media exige derechos políticos. En Medio Oriente no hay revolución industrial y no hay revolución francesa, por lo tanto, no hay nada cercano a una democracia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, el Medio Oriente cada vez más muestra su esencia más básica y es el Medio Oriente es étnico religioso. Entonces, quizás, si Dios quiere, para que haya algún tipo de normalización, tendríamos que dividir el Medio Oriente por sectores étnicos, en donde se cree una especie de Estado druso, que son el 10% de Siria, una zona de dominio sunita y una autonomía kurda y otra autonomía alawita. Si habría algo parecido, podríamos llegar a crear un parlamento de etnias. Y eso es lo más parecido a lo que tú conoces como democracia. Mm, ujú. Y eso, la verdad es que suena difícil, hasta utópico, ¿de acuerdo? Además, la dinámica histórica, ¿no? De esa parte del mundo, incluyéndolos a Porque ustedes. cada uno que tiene el poder lo impone por la fuerza y se quiere quedar con todo el pastel. Entonces ahora es Ashara y los sunitas. Y en el pasado fue Assad y los alawitas. Entonces es difícil que se entienda que debido a esta fragmentación étnica se deba crear sociedades autonómicas. Y estos grupos, ¿no? Aliados a Assad, ¿quién los está financiando para hacer o para seguir pues, generando inestabilidad y tratar de, bueno, debilitar a los sunitas en el poder ahora? Mira, especialmente son resabios de los principales apoyadores, sustentadores son nuevamente Hezbollah e Irán, pero yo no creo que en este momento sean los que tomen la iniciativa. Me da la sensación que los que toman la iniciativa son los paramilitares del gobierno
que quieren cerrar cuentas con aquellos que desde el año 70 los vienen humillando. Mm, Entonces, no creo que tomen la iniciativa y no creo que ujú. sean los alawitas los que intenten recuperar el poder por la fuerza. Creo que ahora los alawitas son los que son atacados. Entiendo el punto. Buen punto ese. Ya para cerrar, el papel de Naciones Unidas, porque hablan de que, bueno, se convocaba para hoy un Consejo de Seguridad ante esta situación de emergencia, pero ¿qué tanto pueden hacer? ¿Cómo ves? Si tú quieres solucionar un problema, lo mejor que puedes hacer es evitar a las Naciones Unidas. Sirven para muchas cosas, para crear congresos, para todo tipo de comitivas, para solucionar problemas relacionados con guerras y más con este secretario general. Yo no buscaría refugio en una organización así. Listo, se me acabó el tiempo, no te puedo repreguntar, pero bueno, será para una segunda entrevista, además sobre este y otros temas que nos compete. Vamos a hacer una pausa y agradeciendo, por supuesto, a nuestro invitado que siempre está disponible, además, Gabriel Ventasgal, periodista especializado en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente, hoy compartiendo su punto de vista sobre los enfrentamientos en Siria. En breve más. Éxito